debían respetar el libre albedrío concedido al hombre, pudiendo él manifestar su elección bajo la tentación del enemigo. Los hijos de la luz sufrían inmensamente al ver a la mujer dudando de aquel que tan bondadosamente les había dado la vida y la oportunidad de reinar en aquel paraíso. ¿Cómo podía dudar de quien les dedicaba tanto amor? Adán, que en una fuerte esperanza de asegurar la acariciada victoria, se apresuraba en su corrida, contempló a lo lejos a su amada, sentada junto al árbol de la prueba. ¿Qué hacía Eva en aquel lugar tan peligroso? Un pensamiento horrible le sobrevino al acordarse una vez más de las advertencias recibidas, mas procuró desterrarlo con el pensamiento de que alcanzaría a su esposa antes de que algún mal le ocurriese. Eva vacilaba en su convicción al contemplar el fruto en sus manos. Por algunos momentos el futuro le pareció sombrío y aterrador, pero venció ese sentimiento, pensando en las glorias que habría de conquistar al comer aquel fruto. Todavía un tanto indecisa, levantó lentamente las manos hasta tocar el fruto con los labios. Los súbditos del reino de la luz, estremecidos, se inclinaron arrebatados de gran espanto. Parecía casi imposible en ese momento que la mujer volviera atrás, mientras que pálidos los fieles indagaban sobre una posible esperanza. Presenciaron con horror la terrible decisión de Eva. Había resuelto romper para siempre con el Creador, tornándose cautiva de la muerte. El Eterno, que en silente dolor contemplaba aquella escena de rebelión, inclinó la frente teniendo la faz bañada en lágrimas. No podía soportar el dolor de aquella separación. Los fieles, que en pánico se creían vencidos, fueron concientizados de que no todo estaba perdido. Si Adán resistiese la tentación, permaneciendo fiel al Eterno, él sellaría la gran victoria. Eva, que había sido víctima de un engaño, podría ser concientizada de su error, siendo favorecida con el perdón divino. Cuando Adán, en su angustiosa corrida, alcanzó el lugar de la prueba, ya era demasiado tarde. Sentada junto al río, Eva saboreaba despreocupadamente el fruto prohibido. Adán se estremeció. ¿Sería el mismo fruto de la prueba? En un gesto de esperanza miró hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, mas en llanto reconoció la triste condenación. Lleno de tristeza contempló a su esposa, mas no encontró palabras para despertarla de la tan amarga realidad. En completa desesperación, elevó la voz en una dolorosa exclamación: «Eva, Eva, ¿qué es lo que estás haciendo?». Al comer del fruto prohibido, la mujer fue tomada por emociones que la hicieron imaginar haber alcanzado una esfera superior de vida. Al oír la voz de su esposo, todavía tomada por las emociones ilusorias, levantó la frente estampando una sonrisa, pero se sorprendió al verlo llorando. Con profunda amargura, Adán procuró saber la razón que la había llevado a rebelarse contra el Eterno. Eva prontamente comenzó a contarle la fantástica historia de la sabia serpiente. Satanás, que sabía que esa historia de la serpiente jamás convencería al hombre a comer del fruto del árbol prohibido, precisaba encontrar una manera sutil de llevarlo a sellar su suerte, siguiendo los pasos de su esposa.
Teniendo a Eva bajo su poder, resolvió hacer de ella el objeto tentador. Aguardaría el momento oportuno para enlazarlo. En el día en que de él comieres, ciertamente moriréis. El recuerdo de esa sentencia dejaba a Adán muy afligido. La expectativa de ver a su amada falleciendo en sus brazos era demasiado para soportar. Esta aflicción, sin embargo, fue disminuyendo al ver que ella continuaba feliz y cariñosa a su lado, como si ningún mal le hubiese acontecido. Aliviado, Adán volvió a sonreír, correspondiendo a los afectos de su compañera. Se rindió a las más dulces emociones, lejos de saber que era el enemigo quien lo envolvía en aquellos brazos. En ese momento de embeleso, Eva comenzó a hablarle de su experiencia con la ciencia del bien y del mal. Le habló de los tesoros de la sabiduría que le habían sido abiertos. En su nuevo reino viviría muy feliz. Sin embargo, esa felicidad sería incompleta sin la participación de su esposo. Le habló de la imposibilidad de retroceder en sus pasos e insistió para que él la siguiera. Después de hablarle de su decisión, Eva, con una dulce sonrisa, le extendió las manos conteniendo un fruto, pidiéndole que lo comiese en una demostración de su amor por ella. Con la voz tentadora en sus oídos, Adán se sentó en el césped en profunda reflexión. Su faz se tornó nuevamente pálida y sus manos temblorosas. Temía rebelarse contra el Creador, pero al mismo tiempo comprendía que no conseguiría vivir separado de su compañera, a quien amaba con infinito amor. Eva era carne de su carne, la extensión de su ser. Se sentía angustiado al tener que tomar una decisión tan seria. La palidez del rostro de Adán se reflejaba en el semblante de todos los fieles al Eterno. Oyeron la insinuación del enemigo y percibieron con horror la vacilación del hombre. La indecisión de Adán los dejaba desesperados. Si obedeciese él aquella propuesta de Satanás, toda felicidad sería eternamente desterrada. En las decisiones del ser humano estaba el destino de todo el universo. ¿Atendería él a la solicitud de Satanás? Después de intensa lucha interna, Adán miró hacia su compañera. A ella se había unido en promesas de una eterna entrega. No la dejaría sola ahora. Compartiría con ella los resultados de la rebelión. Tomó entonces de las manos de Eva un fruto y, en un gesto precipitado, lo llevó a la boca. Procurando apagar la voz de su conciencia, que le hablaba de una eterna perdición, Adán se lanzó en los brazos de su esposa, disfrutando el alto precio de su rebelión. Satanás, con gritos de triunfo, dejó el paraíso, volando rápidamente junto a sus innumerables huestes, que guardaban ansiosas el resultado de tan arriesgada tentativa. Al saber de la desgracia humana, se unieron en una estruendosa fiesta. Se sentían seguros. Sión ahora les pertenecía por derecho, pudiendo allí establecer un reino eterno, jamás siendo molestado por las leyes del Eterno. En todo el universo los hijos de la luz sufrían y lloraban la derrota. Nunca hubo tanta tristeza y horror ante el futuro.
Las voces que vivían para entonar alabanzas al Creador proferían ahora lamentaciones. El Eterno, que vencido por el infinito dolor, se había postrado en llanto ante la caída del hombre, no estaba empero sorprendido. Incluso antes de crear el universo, ya había previsto ese triunfo de la rebeldía, y en su sabiduría y amor había idealizado un plan de rescate que lo implicaría en un inmenso sacrificio.